Filosofía oriental y ciencias cognitivas. Una introducción. Un ensayo de Iker Puente, Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Resumen. Este ensayo se propone reflexionar sobre la introducción e influencia de la filosofía oriental en el pensamiento occidental y en particular su relación con las ciencias cognitivas. Se inicia la discusión con un repaso histórico de la introducción de la filosofía oriental en el pensamiento occidental. Después se repasa el progresivo aumento de interés que se produjo a lo largo del siglo XX, propiciado por el interés mostrado por filósofos, lingüistas, psicólogos y físicos occidentales, entre otros. Tras repasar brevemente las principales investigaciones realizadas sobre las diferentes prácticas de meditación, se concluye revisando dos de las principales fuentes de interés hacia la filosofía oriental que aparecieron en la segunda mitad del siglo XX, la psicología transpersonal y las ciencias cognitivas. A partir de este repaso histórico, se concluye que la filosofía oriental puede ser una fuente de inspiración para la psicología y las ciencias cognitivas y pueden servir de modelo para nuevas formas creativas de entender la relación entre los seres humanos, la mente y la naturaleza. Introducción. En primer lugar, al hablar de filosofía oriental es necesario aclarar que se trata de una generalización de un constructo que engloba ideas y tradiciones muy diferentes y que sería más indicado hablar de las filosofías orientales, ya que bajo esta denominación encontramos filosofías, tradiciones espirituales y cosmovisiones muy diferentes entre sí, incluyendo el budismo, el taoísmo, el hinduismo y el jainismo, por nombrar solo las principales escuelas filosóficas orientales y prácticas como el yoga, la meditación zen, la meditación vipassana, etc. Sin embargo, a lo largo del presente trabajo emplearé la denominación filosofía oriental de forma genérica para referirme al conjunto de las diferentes corrientes filosóficas, tradiciones y prácticas espirituales que se desarrollaron en el sudeste y este de Asia. La introducción, interrelación e influencia de la filosofía y las tradiciones espirituales orientales sobre el pensamiento occidental se puede remontar al menos hasta el neoplatonismo de Plotino e incluso hasta la obra de Platón y otros filósofos de la Grecia clásica, influencia que pudo llegar a través de Egipto. En la Edad Media encontramos en la obra del maestro Eckhart, un místico alemán que vivió entre los siglos XIII y XIV y que influyó profundamente en la espiritualidad medieval, resonancias con algunas ideas de la filosofía y la mística oriental, en especial con el concepto de vacío del budismo. Eckhart afirma: si todas las cosas se reducen a la nada en ti, entonces verás a Dios. Esta clase de afirmaciones en las que equipara al individuo con Dios hicieron que algunos de sus escritos
fueran considerados heréticos por la ortodoxia cristiana. Posteriormente, en el siglo XIX, es cuando se produce un aumento del interés hacia la filosofía oriental en Europa, especialmente en Alemania, Inglaterra y Francia, momento en el que diversos autores orientalistas comienzan a traducir obras del budismo y el hinduismo, y aparecen los primeros estudios de religiones comparadas, y también en Estados Unidos, de la mano de los trascendentalistas, entre los que encontramos a Emerson, quien mostró un gran interés por el hinduismo a finales del siglo XIX. La escuela teosófica contribuye a la introducción de las tradiciones orientales en el pensamiento occidental. Por otro lado, el pensador hindú Swami Vivekananda viaja a los Estados Unidos en 1893 para participar en el Parlamento Mundial de las Religiones, celebrado en Chicago, e introduce el hinduismo Vedanta en aquel país. Aumento del interés hacia la filosofía oriental en el siglo XX. Pero fue a lo largo del siglo XX cuando se produjo un progresivo aumento del interés hacia la filosofía oriental y las tradiciones y prácticas espirituales que la acompañan. Por un lado, diversos maestros de las diferentes tradiciones espirituales comenzaron a visitar Occidente para difundir sus ideas, y algunos acabaron creando organizaciones, institutos y centros de enseñanza, y residiendo en Estados Unidos y Europa. Por otro lado, diversos filósofos, psicólogos y lingüistas comenzaron a traducir, analizar y comentar obras de estas tradiciones. Cabe destacar la introducción del hinduismo por parte de Paramahansa Yogananda, cuyo libro Autobiografía de un Yogi ejerció una gran influencia, y Muktananda, que introdujo el Siddha Yoga a partir de los años 70. La filosofía y la meditación Zen fue introducida principalmente por D.T. Suzuki y T. Desimahuro. Chogyam Trungpa introdujo el budismo tibetano, fundó el Naropa Institute, una mezcla entre monasterios budistas y centro de desarrollo personal, y tradujo muchas obras tibetanas al inglés. Maharaji Mahesh Yogi, quien tras ser visitado por los Beatles en la India, viajó a Occidente e introdujo la meditación trascendental, una técnica que desarrolló específicamente para que la practicasen los occidentales. El filósofo hindú Krishnamurti también ejerció una gran influencia con sus libros y conferencias. Este pensador transmitía una espiritualidad de corte psicológico y mantuvo contacto con los físicos Frijot Capra y David Bohm, así como con el psicólogo Carl Pribham y el filósofo Ken Wilber. También fue muy importante la influencia del Vipassana, técnica de meditación introducida principalmente por Jack Kornfield y Joseph Goldstein, dos norteamericanos que la habían estudiado y practicado durante años en Asia. Focos de interés. A filósofos e historiadores de las religiones. Entre los pensadores occidentales que más influyeron en la introducción de estas tradiciones en Occidente,
Cabe destacar a Aldous Huxley, Alan Watts y Huston Smith. Aldous Huxley reintrodujo y popularizó las ideas perennialistas a partir de la publicación del libro La filosofía perenne. Alan Watts escribió numerosos libros de divulgación sobre taoísmo, budismo e hinduismo, haciendo accesibles estas filosofías al público no especializado en los años 60, y también fue un pionero en proponer que el budismo se puede entender como una forma de psicoterapia. Huston Smith, por su parte, es uno de los principales estudiosos de las religiones comparadas y ha ido publicando numerosas e influyentes obras en las que defiende una visión perennialista. Smith, 2000-2001. 7. También es destacable el trabajo realizado por los pensadores de la escuela tradicionalista, entre los que se encontraban René Guénon y Ananda K. Coomaraswamy. La idea de una filosofía perenne aparece a lo largo de toda la filosofía occidental y ha ido tomando diversas formas a lo largo de su historia. El término filosofía perennis fue empleado por primera vez por Agustino Steuco en 1540 en su libro De Perenni Filosofía, un tratado de filosofía cristiana en el que defendía la existencia de un núcleo común en la filosofía de toda la humanidad que se mantiene idéntico a través del curso de la historia. Esta idea fue posteriormente retomada por el Renacimiento de forma independiente por Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola, autores que fueron articulando la filosofía del neoplatonismo cristiano. La obra de Steuco dio nombre y encuadró en un amplio marco histórico a este movimiento teológico filosófico del Renacimiento, que señalaba que la teología y la filosofía judeocristiana se derivan de la participación en las mismas ideas divinas y que revelan las mismas verdades esenciales. Steuco enfatizó los aspectos históricos de la filosofía perenne, siendo el primer autor que presentó la filosofía como la sabiduría que se mantiene idéntica a través del curso de la historia. Smith, 2004. La filosofía perenne es una filosofía de la espiritualidad o una filosofía del misticismo que se articula como un movimiento sincrético que va adoptando y asimilando temas filosóficos diversos. Esta formulación aparece a lo largo de la historia de la filosofía en diferentes contextos. Se encuentra en la filosofía de Leibniz, que la usó para designar la filosofía común y eterna que subyace detrás de las corrientes místicas de todas las religiones, o en la obra de Ramakrishna, que plantea una filosofía mundial, síntesis de Oriente y Occidente. La idea común que comparten estas diferentes concepciones es la existencia de una corriente filosófica que ha perdurado a través de los siglos y que integra las diferentes tradiciones en una verdad única que subyace a la aparente diversidad de cosmovisiones. Esta unidad en el conocimiento humano deriva, según los partidarios de la filosofía perenne, de la existencia de una realidad última que puede ser aprehendida por el intelecto
en determinadas condiciones especiales. Ferrer, 2005. Huxley y Aldous, 1947, Filosofía perenne, Buenos Aires, edición Sudamérica. Psicólogos de principios de siglo. Fueron varios los psicólogos que ya a principios del siglo recibieron la influencia y estudiaron las ideas de la filosofía oriental, entre los que cabe destacar William James y Carl J. Jung. James reflejó su interés hacia los fenómenos místicos y la filosofía oriental en su obra Las variedades de las experiencias religiosas, publicado en el año 1902, donde inauguró el estudio psicológico de esta clase de experiencias. Este libro tiene su origen en las conferencias que dio el autor dentro de las Gifford Lectures en la Universidad de Edimburgo sobre el tema de la religión natural, y en el que muestra sus amplios conocimientos del budismo, en Vedanta, el yoga, el sufismo, así como de los místicos cristianos, el trascendentalismo norteamericano y la teosofía. Carl J. Jung mostró un gran interés por la filosofía oriental, lo que le llevó a viajar a la India, donde estudió el yoga y la meditación. Conversó con el gurú S. Subramanya, entre otros, y recibió el título de doctor honoris causa por varias universidades, y a prolongar la traducción del I Ching. Jung fue además, junto con Rudolf Otto y Olga Freude-Captain, uno de los fundadores y el principal inspirador del Círculo Eranos, una organización interdisciplinar de análisis multicultural, científico y filosófico creada en 1933, cuyo objetivo era explorar los vínculos entre el pensamiento de Oriente y Occidente. El Círculo Eranos organizaba una conferencia anual en la que participaban científicos, investigadores y especialistas de diversas disciplinas. Cada año se presentaba un tema diferente sobre el que cada participante debía realizar una aportación. A estas conferencias acudieron, por nombrar algunos de sus miembros, los filósofos Martin Buber, Paul Tillich, el mitólogo Joseph Campbell, los psicólogos Marie-Louise von Franz, James Hillman y Erich Neumann, el físico Erwin Schrödinger, el maestro Zen D.T. Suzuki y el historiador de las religiones Mircea Eliade. Los demás que se trataron en los primeros años fueron yoga y meditación en Oriente y en Occidente, simbolismo de Oriente y Occidente y guía del alma en Oriente y Occidente, formación de las ideas de liberación en Oriente y Occidente. La orientación principal de este grupo era la búsqueda del sentido, la hermenéutica simbólica del sentido. Se pretendía alcanzar la unión de los opuestos, buscando una cosmovisión holística y sintética basada en el estudio especializado y la comparación de las cosmologías, los ritos de iniciación, las ideas escatológicas, las doctrinas de salvación y los conceptos fundamentales de Dios existentes en las diferentes culturas. Físicos de principios de siglo. A principios y mediados del siglo XX,
encontramos otro foco de interés hacia la filosofía oriental entre muchos de los físicos que contribuyeron al nacimiento de la nueva física en las 3 primeras décadas del siglo XX. Varios físicos, entre ellos Heisenberg, Bohr, Schrödinger, Eddington, Jones, Pauli y el propio Einstein, tuvieron una visión místico-espiritual del mundo. Muchos de ellos estuvieron en contacto con la filosofía oriental, buscando en algunos casos respuestas a las paradojas que habían encontrado en el estudio de la física, y dedicaron algunos de sus escritos a abordar esta temática. Aunque estos físicos opinaban que los descubrimientos de la física y la mística tenían poco en común, eran partidarios de un diálogo interdisciplinar. Su objetivo era explorar si la física era compatible con la visión más amplia y mística del mundo. No pretendían que la física sirviese de confirmación o prueba de la visión mística, simplemente buscaban que no fuese contradictoria con ella. Fue este el motivo que llevó a varios físicos a estudiar las bases filosóficas de la física y las ciencias modernas, incluyendo Schrödinger, Heisenberg, Bohr y Pauli, y a buscar otras alternativas filosóficas en las tradiciones filosóficas orientales. Así, Schrödinger cita el texto de los Upanishads de la filosofía hindú para ejemplificar su visión filosófica. Heisenberg viajó a la India, donde se entrevistó con Tagore para hablar de física, filosofía y misticismo, y escribió sobre las implicaciones filosóficas de la nueva física en varias de sus obras. Y Bohr viajó a China y acabó adornando su escudo de armas con el símbolo del yin y el yang taoísta. Schrödinger también se preocupó por explorar las raíces filosóficas griegas de la ciencia occidental, problemática a la que dedicaría un libro, Schrödinger, 1997. En otros textos desarrolla su visión sobre la naturaleza de la mente y el yo, la relación de la parte y el todo, y su visión de la mística, puntos de vista que se acercan mucho a la filosofía recogida hace 2500 años en los Upanishads hindúes, como él mismo reconoce. Los Upanishads plantean que el Atman, el yo personal, es idéntico al Brahman y el yo eterno, omnipresente y omniabarcativo, el equivalente hindú al Dios cristiano. La visión de Schrödinger coincide con esta idea. El yo individual, la unidad de conocimiento, sentimiento y decisión, es en lo esencial eterno, inmutable y numéricamente uno y el mismo en todos los seres humanos, más aún en todos los seres dotados de sensibilidad. Y añade, no es eso, sino que por inconcebible que resulte a nuestra razón ordinaria, todos nosotros y todos los demás seres conscientes en cuanto tales, estamos todos en todos, podemos pues tumbarnos sobre el suelo y estirarnos sobre la madre tierra con la absoluta certeza de ser una sola y misma cosa, con ella y en ella con nosotros. Schrödinger, 2007. Schrödinger señala que este pensamiento ha resultado extraño
a la ideología occidental, a pesar de que esta visión de los Upanishads aparece posteriormente en la experiencia de los místicos a través de los siglos, y en filósofos como Schopenhauer considera que la unión con Dios experimentada en estados místicos lleva consigo normalmente esta actitud unificadora, y defiende que sus afirmaciones y las afirmaciones de los místicos necesitan ser experimentadas para ser comprendidas. Cuando tenemos experiencias en Dios, sabemos que es algo tan real como una percepción sensible inmediata o como la propia personalidad. Schrödinger, 2007. Por tanto, este autor plantea la unidad de la mente, que la multiplicidad de las mentes o conciencias es aparente y que en realidad están unificadas en una sola mente. Pauli fue otro de los físicos de la época que mostró inquietudes filosóficas. Exploró la influencia que las ideas arquetípicas platónicas tuvieron en la construcción de las teorías científicas de Kepler. Era partidario de la idea de la complementariedad propuesta por Bohr y consideraba que la racionalidad tiene que ser complementada por la mística, llegando a afirmar: considero que el anhelo de superación de los opuestos, extensivo al logro de una síntesis que abarque a un tiempo a la comprensión racional y a la experiencia mística de la unidad, constituye el mito confesado o no de nuestra época. Pauli, 2007. Posteriormente han sido varios los científicos que han explorado las implicaciones filosóficas y los paralelismos entre la nueva física y la filosofía oriental, entre los que encontramos a Fritjof Capra, David Bohm y Krishnamurti. Bohm y Krishnamurti, 1999. Erwin Schrödinger, La visión mística. Cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Schrödinger, La unidad de la mente. Cuestiones cuánticas, escritos místicos. La unión de lo racional y lo místico, en Wilbur Kane. Cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Ed Kairos. En el año 1975, un joven físico teórico, Fritjof Capra, publicó un libro revolucionario en su época, en el que establecía toda una serie de paralelismos revolucionarios en su época, en el que establecía toda una serie de paralelismos entre los descubrimientos de la física del siglo XX, incluyendo la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica y la física de partículas, y los conceptos e ideas expresadas por las cosmovisiones de las filosofías orientales, encontrando coincidencias semánticas y de significado, es decir, de concepción e interpretación de la naturaleza del universo. En palabras del autor, el libro explora el paralelismo existente entre la visión del mundo de los físicos y los místicos. Aunque la reacción de la comunidad científica fue cautelosa, como señala el propio Capra, el libro se convirtió en un bestseller y desde entonces el interés por las extensas implicaciones de la física actual es creciente. La tesis de este autor es la siguiente:
La visión oriental del mundo subraya la naturaleza intrínsecamente dinámica del universo. Todo el universo está en permanente movimiento y cambio, y las fuerzas que causan el movimiento son una propiedad intrínseca de la materia. Por otro lado, los físicos modernos han llegado a través de sus descubrimientos a una visión del mundo como un sistema de componentes inseparables, interrelacionados y en constante movimiento, y en el que el observador constituye una parte integral de dicho sistema. Capra señala que se puede encontrar grandes paralelismos entre estas dos visiones. Los descubrimientos de la física moderna exigían profundos cambios en conceptos como espacio, tiempo, materia, causa, efecto, etc. Y de estos cambios surgió una visión del mundo radicalmente distinta que todavía está en proceso de formación. En una revisión posterior de su trabajo, Capra considera que los nuevos descubrimientos en física de partículas no han venido a invalidar ninguno de los paralelismos propuestos en su obra, sino que los han reforzado. Entre estos descubrimientos destaca los resultados del experimento EPR, que confirma el fenómeno del entrelazamiento y la existencia de variables ocultas no locales de conexiones instantáneas con el universo como un todo. Y el teorema Bell, que demuestra que el universo está fundamentalmente interconectado, que es interdependiente e inseparable. Por otro lado, Capra no considera que se pueda o deba dar una influencia mutua o una síntesis entre ciencia y misticismo. Considera que son dos enfoques totalmente diferentes, pero al mismo tiempo considera que son dos manifestaciones complementarias de la mente humana, la mente racional y la intuitiva. Lo que necesitamos entonces no es una síntesis, sino una interacción dinámica entre la intuición mística y el análisis científico. Sin embargo, las ideas de Capra no eran algo nuevo. Alan Watts también exploró los paralelismos entre las experiencias místicas y las teorías del universo material propuesta por los físicos de principios de siglo en su obra Physiotherapy East and West en 1961, y también estableció analogías entre los principios de la cibernética fijados por Norbert Wiener y la práctica del Zen. Pero fue el filósofo Fritz Kunz quien primero llamó la atención sobre lo que él veía como importantes semejanzas entre la ciencia occidental y las tradiciones de sabiduría de la India ya en los años 20. Fue un pionero en el movimiento que trata de reconciliar la ciencia y el misticismo, y contaba que cuando en 1922 vio la ecuación E igual a mc al cuadrado por primera vez, reconoció de inmediato su relación con la antigua cosmovisión de la India. La idea de que la ciencia del siglo XX pudiera ser vista desde estos antiguos sistemas le influyó profundamente. En 1940 fundó la revista Main Currents in Modern Thought, que editó durante décadas y que dejó de publicar en el año 1975. Su objetivo era servir de encuentro de aquellas personas que
Trabajaban por una integración de todo el conocimiento por medio del estudio de la totalidad, la naturaleza, el hombre y la sociedad, en el supuesto de que el universo es uno, dependiente, inteligente y armonioso. Entre sus colaboradores se encontraban el físico W. Heisenberg, el matemático Eugene Wigner, el biólogo Ludwig von Bertalanffy y el filósofo Jan Gebster y el propio Capra, que en 1972 publicó un artículo con el esbozo de lo que se convertiría en su libro El Tao de la Física. 2 años después de que Main Currents in Modern Thought dejase de publicarse, el filósofo Ken Wilber fundó la revista Revision Journal, inspirándose en la revista editada por Fritz Kunz. Revision nació como una revista interdisciplinar que estudiaba temas como la religión y la espiritualidad y su relación con la ciencia. Los estudios de la conciencia, la psicología y la filosofía. Wilber trabajó 7 años en este proyecto que con el tiempo se convirtió en uno de los medios de comunicación principales del recientemente constituido movimiento transpersonal y que aún hoy se sigue publicando. La psicología transpersonal y el movimiento transpersonal. Encontramos otro foco de interés en la filosofía oriental, en la psicología transpersonal. La psicología transpersonal nació a finales de los años 60 en los Estados Unidos a raíz del interés de un grupo de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas, entre los que se encontraban Anthony Switch y Abraham Maslow, fundadores de la psicología humanista, y el psiquiatra Stanislav Grof, en expandir el marco de la psicología humanista más allá de su centro de atención sobre el yo individual, interesándose sobre el estudio de la dimensión espiritual y trascendentemente de la naturaleza humana y de la existencia. Sus fundadores pretendían realizar una integración de las tradiciones místicas occidentales y orientales con la psicología humanista. Vagan, 1982. La orientación transpersonal surge, pues, del encuentro entre la psicología occidental, en particular de las escuelas de psicoanalítica, junguiana, humanista y existencial, y las tradiciones contemplativas de Oriente, en especial el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo. En 1966, A. Maslow y A. Switch participaron en el seminario Humanistic Theology, organizado por el padre McNamara, miembro del Interfaith Spiritual Life Institute de Arizona y co-sponsorizado por el Instituto Salem, en donde se celebró el encuentro. A lo largo del seminario surgió varias veces la misma pregunta: ¿alguno de los presentes ha tenido alguna vez una experiencia mística o similar? El debate surgido a lo largo del seminario les hizo darse cuenta que estaba emergiendo otra nueva fuerza en el campo de la psicología. Sutich, 1969. Este seminario hizo que Sutich reconsiderara su posición en relación a la psicología humanista y estimó que los conceptos de autorrealización y autoactualización presentaban ciertas limitaciones. Veía que algo faltaba en la orientación, que no se ajustaba a la profundidad del giro hacia el mundo personal interno que estaba teniendo lugar en la cultura americana
y que no presentaba suficiente atención al lugar del ser humano en el universo o cosmos. Sutich, 1976. Sutich sentía personal interés por los aspectos psicológicos de las experiencias místicas desde hacía tiempo. En su práctica clínica había tenido clientes que le relataron las experiencias que habían tenido durante terapias vivenciales, practicando la meditación o tras consumir sustancias psicodélicas, y él mismo había tenido experiencias de tipo místico varias veces a lo largo de su vida. Había leído libros y artículos sobre misticismo y filosofía oriental y había mantenido contactos con miembros de diferentes grupos espirituales. Por su parte, Maslow también mostraba gran interés por la literatura sobre filosofías orientales, especialmente tras su encuentro con Alan Watts, y a partir de entonces ambos habían hablado sobre el tema en muchas ocasiones. Tras el seminario de Salem, Sutich envió una carta a Maslow señalando la importancia de las experiencias místicas y compartiendo su idea de crear una revista en respuesta a estas inquietudes. Maslow se mostró entusiasmado y ambos iniciaron la búsqueda de una palabra para que representara la nueva fuerza que estaba emergiendo. Inicialmente, Sutich propuso la palabra Humanism, combinando las palabras humanismo y misticismo. Maslow a su vez propuso y expresó su preferencia por la palabra transhumanistic, término acuñado por Julian Huxley. Sutich escribió a Huxley y comenzó a trabajar en la terminología y la definición de la nueva fuerza. En septiembre de 1967, Maslow, invitado por el Instituto Salem en una charla en First Unitarian, en la First Unitarian Church de San Francisco, titulada The Further Reach of Human Nature, Maslow, y cuando eran presidente de la Academic Physiology Association, hizo la primera presentación pública de la cuarta fuerza en el campo de la psicología, denominándola transhumanista. Días después, Maslow anunció la creación de la Journal of Transpersonal Psychology en un seminario en Salem. El comité de organización de la revista estuvo compuesto por James Fadiman, Maslow, Michael Murphy, Miles A. Beach y Anthony Sutich. Posteriormente, en una reunión en la que participaron Maslow, Viktor Frankl, Miles Beach, James Fadiman y Stanislav Grof, decidieron sustituir el término transhumanista y recomendaron la palabra transpersonal como un término más adecuado para el título de la revista. Consideraron que este término expresaba mejor la idea que querían transmitir, algo que va más allá de la individualidad del desarrollo de la persona, algo que es más inclusivo que la persona individual o que es mayor que ella. En junio de 1969 se publicó el primer número de la Journal of Transpersonal
Psychology, revista que se sigue publicando actualmente. En su primer número apareció la primera definición de la psicología transpersonal. Se propuso una definición muy detallada con el objetivo de evitar generalizaciones y simplificaciones. La psicología transpersonal o cuarta fuerza es el nombre dado a una fuerza emergente en el campo de la psicología por un grupo de psicólogos y profesionales de otros campos que están interesados en las capacidades y potencialidades humanas, últimas que no tienen un lugar sistemático en la primera fuerza, la teoría positivista o conductista. La segunda fuerza, el psicoanálisis clásico, o la tercera fuerza, la psicología humanista. La emergente cuarta fuerza, la psicología transpersonal, está específicamente interesada en el estudio científico y la implementación responsable de las metanecesidades, los valores últimos, la conciencia de unidad, las experiencias cumbre, los valores B, el éxtasis, la experiencia mística, el ser, la autoactualización, la esencia, el asombro, el sentido último, la trascendencia del self, el espíritu, la unidad, la conciencia cósmica, los fenómenos trascendentes y los conceptos y experiencias y actividades relacionados. Esta definición está sujeta a interpretaciones en relación a la consideración y aceptación de sus contenidos como esencialmente naturalistas, teístas, supernaturalistas o cualquier otra clasificación. Sin embargo, ya desde el principio se hizo evidente la necesidad de recortar y limitar esta definición y de poner énfasis en su aproximación científica y en la metodología. Sutich señala algunas de las asunciones subyacentes en la aproximación transpersonal. 1. Salvo algunas excepciones, es muy difícil usar procedimientos de laboratorio en la investigación científica de los fenómenos transpersonales. 2. Las metanecesidades transpersonales pueden ser investigadas científicamente. 3. Existe metodología científica rigurosa que se puede emplear en esta investigación. 4. Consideramos que los problemas determinan la metodología, por lo tanto, se puede desarrollar metodología nueva cuando sea necesario. En 1971 se creó la Association of Transpersonal Psychology y 2 años después se celebró la primera conferencia nacional en Asimolar, California, donde se ha venido celebrando anualmente desde entonces, Bagan, 1982. El interés por la psicología transpersonal se fue extendiendo rápidamente dentro y fuera de los Estados Unidos y en 1973 se celebró la primera conferencia internacional en Islandia. Las siguientes conferencias internacionales se celebraron en Finlandia y Brasil. Tras el éxito de estas conferencias, se decidió crear una asociación internacional de la International Transpersonal Association, ATI. La ATI fue fundada por Stanislav Grof en colaboración con Michael Murphy y Richard Price, quienes habían fundado el Instituto Esalen a principios de los años 60.
La ITA puso énfasis explícitamente en la interdisciplinariedad, ya que la orientación transpersonal estaba siendo adoptada en otras disciplinas y se estaban encontrando relaciones con los descubrimientos de otras disciplinas científicas. Así que en las conferencias de la ITA participaban no solo psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas, sino también antropólogos, filósofos, sociólogos, mitólogos y economistas, así como varios físicos, biólogos, matemáticos y médicos, junto con líderes espirituales, chamanes de diversas culturas. La ITA ha celebrado conferencias en Estados Unidos, Australia, India, Suiza, Japón, la República Checa, Irlanda, Brasil y Rusia. Entre los científicos de otras disciplinas que han participado en estos congresos se encuentran David Bohm, Carl Price, Karl Pribram, Fritjof Capra, Gregory Bateson, Erving Laszlo, Albert Hoffman, Ilya Prigogine, Michael Harner, Arthur John, Amit Goswami, Rupert Sheldrake, entre otros. Entre las figuras espirituales que han participado se encuentra Swami Monkananda, la Madre Teresa de Calcuta, Sogyal Rinpoche y el 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que participó en el congreso celebrado en Davos en el año 1983. El Instituto Esalen también jugó un rol muy importante dentro del movimiento transpersonal a finales de los 60. Sutich señalaba que en poco tiempo se crearían centros o institutos transpersonales dedicados a los fenómenos y experiencias transpersonales equivalentes a lo que en aquel entonces representaba Esalen para el movimiento humanista. Sin embargo, Esalen acabó convirtiéndose en el centro principal del movimiento transpersonal. Por este pasaron como conferenciantes psicoterapéuticas, psicoterapeutas y psicólogos residentes la mayoría de los principales representantes de la psicología humanista y transpersonal. S. Grof, Fritz Perls, Claudio Naranjo residieron allí durante años y Maslow, A. Watts y otros muchos impartieron cursos y conferencias en él, así como varios científicos que exploraban el vínculo entre la ciencia y espiritualidad. Fritjof Capra, Gregory Bateson, Karl Pribram, David Bohm. Tras la creación del Instituto Esalen, fueron floreciendo centros similares a lo largo de todos los Estados Unidos, entre los que cabe destacar el Omega Institute de Nueva York y el Naropa Institute fundado por Chogyam Trungpa en 1974. Por otro lado, en 1975, Robert Fryer fundó el Institute of Transpersonal Psychology, ITP, en Palo Alto, que se convirtió en el primer centro de enseñanza superior de orientación transpersonal. Desde entonces se han creado numerosos centros que ofertan estudios de orientación transpersonal, principalmente en Estados Unidos. Entre estas escuelas se encuentran, entre otros, el California Institute of Integral Studies, la Universidad John Fitzgerald Kennedy, la Saybrook Graduate School, el Naropa Institute,
la Pacifica Graduate School y la State University of North Carolina. Investigaciones sobre meditación. Por otra parte, a partir de los años 60, se comenzaron a realizar las primeras investigaciones sobre diferentes tipos de prácticas de meditación y yoga. Cabe destacar las investigaciones pioneras realizadas por Anand Chelina Singh y Kamatsu Hirari. Fueron los primeros investigadores en examinar la fisiología de la meditación en yogis, maestros zen y practicantes de meditación trascendental respectivamente, mientras que las dos primeras investigaciones mencionadas emplearon un número reducido de personas con un alto grado de experiencia y llevaron a cabo sus investigaciones en contextos naturales relativamente no controlados. Wallace trabajó con un gran número de sujetos que habían aprendido la técnica estandarizada de la meditación trascendental y realizó su estudio en una situación de laboratorio rigurosamente controlada. Los descubrimientos de estos estudios, especialmente los de Wallace, que fueron publicados en la revista Science, animaron a muchos investigadores a iniciar estudios en el área de la meditación y en pocos años se realizaron cientos de estudios. En estas investigaciones encontraron que el yoga y la meditación zen reducen los niveles del metabolismo basal de forma marcada. En su estudio sobre los efectos fisiológicos de la meditación trascendental, Wallace, 1970, encontró un descenso del 20% en el volumen de oxígeno consumido comparado con la línea base. Wallace tomó muestras de sangre antes, durante y 30 minutos después de la meditación y encontró que el lactato se reducía de forma marcada al inicio de la meditación y continuaba reduciéndose durante la meditación y se mantenía en un nivel bajo después de esta. Wallace también encontró evidencias de que el descenso en la tasa metabólica durante la meditación era mayor que la que ocurre durante el sueño. Kasamatsu Hirari encontraron que el nivel excitatorio del cerebro se reducía gradualmente de forma similar que en el sueño, pero el patrón que encontraron era fundamentalmente distinto que el patrón del sueño. Wallace también encontró reducciones significativas comparado con el estado de reposo en el ritmo respiratorio, 24%, la tasa de eliminación de CO2, 15%, la tasa cardíaca, 6%, y la concentración del lactato en las arterias, 30%, entre otros. Estos resultados fueron confirmados en otros estudios realizados a lo largo de los años 70. En su estudio sobre meditación zen, Kamatsu y Hirari encontraron, usando el electroencefalograma, que la producción de ondas alfa estaba asociada con el grado de competencia en la meditación o con el número de años de práctica. Algunos sujetos muy competentes que habían practicado Zen por más de 20 años mostraban un alto grado de producción de ondas alfa y ondas teta. El grupo de yogis practicantes de Raja Yoga, estudiado por
Anand en la India, también mostró un ritmo alfa similar. Wallace también encontró un predominio de la actividad de las ondas alfa durante la meditación en su estudio sobre meditación trascendental. Teniendo en cuenta estos datos, el conjunto con la reducción en el metabolismo basal, el nivel del lactato, etc., Wallace propuso la existencia de un cuarto estado de conciencia, definiéndolo como ese estado psicofisiológico especial de descanso y conciencia pura que uno puede alcanzar durante la meditación. Kamatsu y Hirai describen este estado de conciencia relajada como un estado especial de conciencia en el que el nivel excitatorio del córtex se reduce respecto al estado de vigilia ordinario, pero no es tan bajo como en el sueño, y en el que los estímulos internos y externos son percibidos de forma precisa con una receptividad estable. Esta receptividad estable en los meditadores se implica que la producción de ondas alfa durante la meditación es menos susceptible de habituación a los estímulos sensoriales que en el estado de vigilia ordinario. Otro de los pioneros de los investigadores más prolíficos ha sido Herbert Benson de la Universidad de Harvard. Benson ha realizado decenas de investigaciones sobre diferentes técnicas de meditación y yoga, centrándose especialmente en la meditación trascendental, y ha publicado los resultados de sus estudios en revistas como Nature y Lancet. Benson además desarrolló una técnica de relajación basándose en la meditación trascendental, la respuesta de relajación, y fue una de las primeras personas en adaptar y modificar una técnica de meditación oriental, desarrollando una nueva técnica para su uso en Occidente. Benson ayudó a popularizar la meditación, desmitificándola y paradójicamente separándola de sus raíces en las filosofías orientales, y propuso una democratización de estos métodos para alcanzar ciertas metas: mayor relajación y atención, por ejemplo, alejándose del secretismo y actitud de culto que, según él, se generaba alrededor de la mayoría de técnicas de meditación en aquella época. Estos factores hicieron que en los años 70 se produjera un progresivo aumento del interés hacia la meditación, tanto por parte de estudiantes y personas de la calle que querían practicarla, como de científicos que querían estudiarla. La meditación trascendental se convirtió en la forma más popular de meditación en aquella época y llegó a tener practicantes en todas las universidades principales de Estados Unidos y en prácticamente todas las áreas urbanas principales. A medida que fue aumentando el número de investigaciones, también fueron aumentando los debates en torno a su eficacia y sus efectos. En una revisión crítica enfocada en los problemas metodológicos de la investigación sobre meditación se había realizado hasta ese momento, John Smith señaló problemas como muestras pequeñas, grupos de control inapropiados, problemas en la selección de los sujetos y efectos confundidores producidos por las expectativas. Por otro lado, Benson
y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que la meditación no es diferente de cualquier otra técnica de relajación. Y a finales de los años 70, cada vez había una evidencia creciente que sugería que la misma técnica de meditación produce efectos diferentes en personas diferentes o incluso en la misma persona en momentos diferentes. Además, se comenzó a ver que los diferentes tipos de técnicas de relajación y meditación no son fisiológicamente equivalentes, como afirmaba Benson. La evidencia fue mostrando que existen diferencias entre diferentes técnicas a nivel cuantitativo y cualitativo. Para finales de los 70 estaba claro que la meditación no era una actividad única y unitaria. Diferentes tipos de meditación producen diferentes resultados, como fueron demostrando diversos estudios. Otros dos pioneros de la investigación sobre meditación fueron Daniel Goleman y John Kabat-Zinn, ambos en la Universidad de Harvard. Goleman hizo un estudio fenomenológico comparando las dos prácticas de meditación diferentes para su tesis doctoral en 1976. Posteriormente realizó estudios cuantitativos y cualitativos sobre diferentes técnicas de meditación. Entre ellas, la MT estudió los diferentes estados de conciencia alcanzados durante la meditación. Según la literatura budista, desarrolló una tipología de técnicas de meditación y fue uno de los primeros autores en señalar el potencial psicoterapéutico de diversas técnicas de meditación y en examinar el potencial de la meditación como un posible adjunto de la psicoterapia. John Kabat-Zinn fue una de las primeras personas en investigar la técnica de meditación conocida como mindfulness a principios de los años 80. Desde entonces, el mindfulness se ha popularizado y convertido en la técnica de meditación más estudiada de las últimas 2 décadas. A principios de los 80 también aparecieron las primeras interpretaciones cognitivas de los efectos de la meditación, reexaminando las asunciones básicas de las investigaciones realizadas hasta aquel momento, que mayoritariamente se basaron en la conceptualización de la meditación como una técnica de relajación. Esta reconceptualización cognitiva ofrecía un modelo cognitivo que permitía reexaminar los datos de las investigaciones anteriores y generar explicaciones alternativas. En los años 80, el volumen de investigaciones sobre meditación realizadas había crecido considerablemente. En una revisión bibliográfica realizada por Murphy y Donovan a principios de los 80, encontraron más de 700 referencias bibliográficas relacionadas con el estudio de la meditación, incluyendo solamente artículos en inglés publicados en revistas científicas, así como libros y tesis doctorales relevantes citadas frecuentemente en la literatura científica. En las 2 últimas décadas, los estudiosos sobre meditación han ido en aumento, siendo especialmente destacables los estudios neuropsicológicos y de neuroimagen que se han realizado en los últimos años y que en muchos casos conceptualizan la meditación como una tarea cognitiva compleja, así como los estudios que pretenden medir los efectos y beneficios a corto plazo y largo plazo
de diferentes técnicas de meditación. Actualmente, la meditación se ha convertido en una técnica usada frecuentemente por médicos y psicólogos en los Estados Unidos para el manejo del estrés, la reducción de la ansiedad y para el tratamiento de toda una serie de desórdenes físicos y mentales, y recientemente se está empezando a implantar en numerosos centros educativos. Ciencias cognitivas y filosofía oriental. Los orígenes históricos de las ciencias cognitivas se encuentran en la cibernética, concretamente en las conferencias de Macy de los años 1943 y 1944, contexto en el que se introdujeron los debates y las temáticas de esta orientación. El objetivo que perseguían inicialmente los cibernéticos era el descubrimiento de los mecanismos neuronales subyacentes en los fenómenos mentales y su expresión explícita en el lenguaje matemático. Su intención era la de crear una ciencia exacta de la mente. Para ello desarrollaron modelos informativos de la cognición donde el cerebro se representaba como un circuito lógico en el que las neuronas son los elementos básicos. Posteriormente, en el año 1956, se realizó un simposio sobre teoría de información en el MIT, en el que participaron científicos como George Miller, Allen Newell, Herbert Simon, Noam Chomsky y Mervyn Minsky, que marcaron el nacimiento de las ciencias cognitivas. El cognitivismo o ciencias cognitivas es un movimiento interdisciplinar que engloba disciplinas como la inteligencia artificial, la psicología cognitiva y la lingüística, entre otras. Según Varela, se trata de un conjunto de disciplinas formado por la inteligencia artificial, la lingüística, la neurociencia, la psicología y la filosofía de la mente, siendo el modelo informático de la mente un aspecto dominante de todo el campo. El objetivo común es hacer explícitos los mecanismos y principios de la cognición, y cada disciplina tiene una respuesta particular a la cuestión de qué es la mente o la cognición, que refleja sus propios intereses. La emergencia de las ciencias cognitivas a mediados del siglo XX supone una mutación en la relación entre el estudio de la mente y la naturaleza. A partir de la emergencia de las ciencias cognitivas, la ciencia reconoce que el estudio del conocimiento y de la mente es legítimo y lo aborda desde una perspectiva interdisciplinaria. Históricamente han ido emergiendo diferentes puntos de vista dentro de las ciencias cognitivas. Diversos autores proponen la existencia de 3 etapas sucesivas que representan cambios en el marco teórico desde el que se trabaja. Estas 3 etapas o enfoques son el cognitivismo, el conexionismo y el enfoque en activo. Actualmente estas 3 aproximaciones coexisten en la investigación contemporánea de forma separada o combinadas de forma híbrida. Thompson, 2007. El primero de estos enfoques es el cognitivismo, que emplea la metáfora del ordenador digital. Este enfoque recibió la influencia de las ideas cibernéticas, de la invención de las primeras máquinas de procesamiento de la información, de la teoría de la información y de la teoría de sistemas.
Para el cognitivismo, la cognición se puede definir como computaciones de representaciones simbólicas. Esta corriente parte de la hipótesis de que la cognición es representación mental y la definen como manipulación de símbolos. El cognitivismo define la cognición entendida como el proceso del conocimiento, como procesamiento de la información, es decir, como manipulación de símbolos basados en un conjunto de reglas. Esta visión dominó la investigación cerebral y la ciencia cognitiva durante 30 años. A finales de los años 70, la metáfora del procesamiento de la información fue seriamente cuestionada y surgió un nuevo planteamiento, el conexionismo, que la considera que el cerebro opera por conectividad masiva, almacenando la información distributivamente y manifestando capacidad de autoorganización. Desde el conexionismo o emergencia se propone que muchas tareas cognitivas se describen mejor como sistemas integrados por muchos componentes que generan una conducta global cuando se conectan mediante las reglas adecuadas. Las raíces del enfoque conexionista también se encuentran en la cibernética. Durante las conferencias de Macy se plantearon alternativas a la manipulación de símbolos como metáfora del procesamiento de la información. Los cibernéticos debatieron sobre la falta de reglas aparentes de los cerebros reales que operan de forma distributiva y a partir de interconexiones masivas. En los años 50, R. Ashby realizó los primeros trabajos sobre la dinámica de sistemas muy grandes con interconexiones aleatorias, demostrando que exhiben conductas globales coherentes. A partir de estos descubrimientos, Ashby planteó que el cerebro muestra propiedades autoorganizativas. Sin embargo, el paradigma cognitivo no tuvo en cuenta esta sugerencia y se centró en la metáfora de la manipulación de símbolos. La idea de la autoorganización estuvo hibernando hasta que a finales de la década de los 70 se produjo un resurgimiento explosivo después de casi 3 décadas de dominio cognitivista. Uno de los factores principales que alimentó este interés renovado fue el redescubrimiento de las ideas autoorganizativas en disciplinas como la química, la física y la matemática no lineal. Estos factores, sumados a los defectos reconocidos del cognitivismo y al fácil acceso a ordenadores rápidos, motivó muchos investigadores a explorar la metáfora de la autoorganización. El cognitivismo presenta dos problemas principales. Por un lado, el procesamiento de información simbólica está basado en reglas secuenciales, creando lo que se conoce como cuello de botella von Neumann, que representa una seria limitación cuando se requiere de muchas operaciones secuenciales. Por otro lado, este procesamiento simbólico está localizado, por lo que el deterioro de una parte del sistema puede tener graves consecuencias frente a las limitaciones. El conexionismo aboga por el procesamiento en paralelo y la distribución de las operaciones. El enfoque conexionista sigue empleando el cerebro como fuente de metáforas,
Los modelos conexionistas están formados por un gran número de componentes simples de tipo neural que al conectarse dinámicamente entre sí de una determinada forma exhiben propiedades globales o emergentes. Las conexiones se establecen de acuerdo a ciertas reglas a partir de las cuales el sistema se reorganiza. A pesar de que los componentes del sistema operan en un ámbito local, como el sistema forma una red, la interacción entre los componentes hace que se produzca de forma espontánea la autoorganización. En palabras de Varela, Thompson y Roche, como el sistema está constituido como red, hay una cooperación global que emerge espontáneamente. Este tránsito desde las reglas locales hacia la coherencia global